El Senado de la República aprobó por mayoría simple reformas a las leyes de amparo y amnistía el pasado 17 de abril. En primera instancia, la Cámara Alta, el Senado, aprobó con 67 votos a favor, la mayoría por parte de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista, y 32 en contra por parte de la oposición, reformas legales que facultan al presidente de la República a otorgar amnistía de manera directa a personas sentenciadas o en proceso penal que aporten información útil y comprobable para conocer la verdad en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Por su parte, la bancada de Partido Acción Nacional argumentó que es un riesgo conceder al presidente de la República la posibilidad de supuestamente liberar a personas a quienes calificó como delincuentes sin sujetarse al procedimiento establecido en la ley de amnistía. Los senadores panistas Germán Martínez, Damián Cepeda, así como el coordinador de la bancada, Julen Rementería, condenaron este hecho y aseguraron que se le da un tratamiento de monarca y de rey absoluto sin contrapesos al presidente de la República. En respuesta, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, aseguró que lo argumentado por la oposición es falso. Lo que propone esta reforma, explicó Sánchez Cordero, es un marco jurídico que permita llegar a la verdad en casos de trascendencia nacional que han lacerado a la sociedad mexicana, como son el caso Ayotzinapa, Tlatlaya y San Fernando. El coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, detalló que estas reformas pretenden otorgar inmunidad solo a quien proporcione, a través de un proceso de seguimiento de hechos, información comprobable y no cualquier información, como la oposición afirmó previamente. También durante esta sesión celebrada el pasado 17 de abril, la Cámara de Senadores discutió y aprobó con 69 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones, reformas a los artículos 129 y 148 correspondientes a la ley de amparo. Senadores de Morena aseguraron que con estas reformas se pone freno a la discrecionalidad y arbitrariedad con que actúa el Poder Judicial al otorgar suspensiones provisionales. Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 66 votos a favor, contando el voto de la senadora Malú Micher, 37 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en los términos del dictamen. Las reformas a los artículos señalados evitarán otorgar facultades a jueces para que suspendan normas generales, además de que limitará sus efectos para no invadir el terreno del Poder Legislativo. Estas reformas tienen como fin, declaró el coordinador Ricardo Monreal, acabar con la dictadura de la toga, toda vez que desde el Poder Judicial se han asumido las facultades del Legislativo para detener iniciativas aprobadas ya por el Congreso de la Unión. Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, insistió en que ningún juzgador puede otorgar una suspensión provisional en juicio de amparo sin antes ir al fondo del asunto. Además, Sánchez Cordero recordó que existen casos en donde han pasado hasta más de 10 años para resolverse. La ministra en retiro resaltó que hay miles de sentencias de amparo que solo resuelven sobre la forma, es decir, sobre lo superficial, y todo lo desechan, todo lo sobreseen o todo es improcedente. Ojalá tengamos un Poder Judicial que realmente sea respuesta a los judiciables, declaró Olga Sánchez Cordero. Tras un debate de casi 6 horas, las iniciativas presentadas por la bancada morenista, tanto en materia de amnistía como en amparo, fueron aprobadas y pasarán a la Cámara de Diputados para ser discutidas. Finalmente, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, celebró este 18 de abril las reformas que fueron aprobadas en el Senado. Alcalde Luján recordó que la intención de estos cambios es establecer que la Suprema Corte no sobrepase sus facultades. Ese es un elemento importante. El otro elemento que hemos venido estableciendo es: no puede la Suprema Corte declarar la nulidad de la Constitución. La Suprema Corte debe proteger la Constitución, que es nuestra norma máxima. Ellos están para proteger la Constitución. Incluso la propia Corte en anteriores ocasiones lo ha dicho.
siempre eso es lo que he interpretado. No se puede modificar, nulificar nuestra Carta Magna. Bueno, pues ahí tienen la discusión de estas reformas en el Senado que pasa a la Cámara de Diputados, y también recordarles que ayer la Cámara de Diputados decidió suspender la discusión de la reforma de pensiones y pasarla hasta el lunes, luego de que al parecer fue modificado el dictamen de esta reforma, del que había sido aprobado en comisiones y del que se iba a presentar ayer en la Cámara de Diputados. La verdad es que es lamentable que los diputados hayan permitido este cambio, hayan desaseado el proceso legislativo y hayan metido ruido, más ruido del que existe alrededor de la reforma de pensiones, al cometer este error, como lo llamó un error humano el diputado Ignacio Mier en la Cámara de Diputados. La verdad es que lamentable el desaseo con el que están tratando esta reforma tan importante para millones de mexicanos, que ha ocasionado el coraje de muchos comentaristas, de muchos medios de comunicación, y que bueno, se trata de la jubilación justa, digna de millones de mexicanos, incluidos los más jóvenes que estamos trabajando y muchos pues de avanzada edad que ni siquiera lograron una jubilación justa con las Afores. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, expuso esta mañana algunos puntos a considerar en cuanto a la propuesta para inhabilitar la prisión preventiva oficiosa que circula en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señaló que el Poder Judicial no puede asumirse como la totalidad del Estado mexicano y resolver el asunto sin considerar a los otros poderes de la Unión, por lo que no podría resolver la eliminación de la prisión preventiva oficiosa por determinación en instancias internacionales. Ante esto, Alcalde explicó que es al Poder Legislativo a quien le corresponde la modificación de las normas y de la Constitución. Además, este proceso, que se realiza con rigor y necesita el voto a favor de las 2/3 partes de ambas cámaras para posteriormente lograr la ratificación de todos o la mayoría de los estados. De igual forma, Alcalde resaltó que la Corte Interamericana o algún otro tribunal internacional no puede determinar modificaciones en nuestra Carta Magna. No se puede tomar una decisión de esa magnitud sin valorar los impactos que puede tener en el tema de seguridad, y también sin hacerse cargo de que hay corrupción en el Poder Judicial y que es darle entrada a jueces para que, no dando la prisión preventiva justificada, pues puedan dejar a estos procesos a las personas en libertad. Entonces hay muchos elementos, por eso hemos venido insistiendo que se valoren. Mandamos esta carta, como lo dijimos, todo el gabinete de seguridad, y nosotros esperamos que se pueda hacer una valoración que permita tener más elementos para tomar una decisión que puede tener un impacto importante en materia de seguridad. La titular de Gobernación aseguró que no está bien que los procesos duren tanto tiempo, es decir, que la tardanza de estos son los que afectan la presunción de inocencia, por lo que debería de hacerse una evaluación desde el Poder Judicial. Al legislativo. Lo que no se vale, ¿no?, es, por un lado, siempre se habla de la autonomía de los poderes, ¿no?, y se ha inventado esta idea de que se quiere afectar su autonomía, cuando en realidad lo que está sucediendo es que se está afectando la autonomía del legislativo, las facultades expresas de los legisladores, diputados y senadores. Entonces, la propia ley establece que en el caso de prisión preventiva oficiosa se iba a hacer una evaluación conjunta para valorar si debía haber modificaciones. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Eso, que debe haber un espacio de evaluación con toda la información que pudiesen tener todas las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Educación Pública, el Gabinete de Seguridad. Tiene que haber un espacio para poder evaluar los impactos y no tomar una determinación de un día a otro sin medir las consecuencias. Ese es el asunto. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.